Para muchas personas, un río es siempre un elemento bastante embellecedor de un paisaje. Sin embargo, hay innumerables ríos alrededor del mundo que están marcados por tragedias inenarrables. Los siguientes son 10 ríos cuya historia está plagada de muertes inexplicables, asesinatos espeluznantes y criaturas mortales que acechan bajo la superficie serena. Número 10. Cuando el tiempo en Nueva Zelanda se vuelve cálido y seco, el Consejo Regional de Greater Wellington debe ponerse en acción alertando a toda la nación sobre el peligro inminente que florece en el río Hutt, pues al aumentar la temperatura, algunas algas tóxicas florecen en el lugar, lo que representa un riesgo significativo para los humanos y los animales en caso de ser ingeridas. La neurotoxina de estas algas es asombrosamente más mortal que el veneno de una cobra. Lo que hace que el río sea especialmente aterrador es que algunos pedazos de alga pueden desprenderse de las rocas, transportándose por todo el río y aumentando así significativamente la probabilidad de que uno ingiera la toxina inadvertidamente. Cuando la capa babosa de las algas se seca, la situación se vuelve aún más problemática, pues las algas se vuelven apetecibles para niños y perros. Entre el año 2003 y 2018, se reportaron 150 casos de perros que murieron después de un día en el río. Las estadísticas relativas a la mortalidad humana no están especificadas, sin embargo, los turistas y lugareños siguen visitando las aguas veraniegas mortales del Hutt a pesar de las terribles advertencias. Número 9. En el este de los Estados Unidos se encuentra uno de los ríos más mortíferos, el río Potomac. A pesar de ser un destino tremendamente popular para las festividades de verano, los rápidos en cascada reclaman numerosas vidas cada año. En un intento infructuoso de disuadir a los turistas y lugareños de entrar a las traicioneras aguas, los funcionarios erigieron un letrero en 2010 con la espantosa advertencia: si ingresas al río, morirás. Aunque puede parecer bastante melodramático, el letrero se erigió un año después de que un grupo de 6 personas se ahogara en el río. Extrañamente, la mayoría de las muertes se producen durante salidas aparentemente inofensivas, como salir a correr con sus perros o simplemente caminar en aguas poco profundas para refrescarse. En el Día de los Caídos del año 2010, una madre que se metió en las aguas poco profundas para recuperar una pelota fue arrastrada, arrastrando a su hija de 13 años con ella. Ambos cuerpos fueron recuperados varios días después. Debido a las múltiples muertes que ha habido en el río, aquellos que deciden practicar kayak en sus aguas deben firmar una carta de deslinde de responsabilidad antes de ingresar al río. Número 8. En enero de 2015, un grupo de aldeanos de Varanasi, India, se topó con 100 cadáveres en el río Ganges. Varanasi, que es la ciudad más antigua del país, es también la capital religiosa donde millones de hindúes quieren morir o al menos que sus cenizas sean esparcidas en el Ganges, con el fin de lograr el moksha, que es la liberación eterna. En promedio, cada día se destinan de 30 a 100 cuerpos al río después de una ceremonia de cremación junto al Ganges. Las familias que no pueden permitirse una cremación ceremonial adecuada recurren a depositar al difunto directamente en el río Ganges. Los cadáveres que se salvan de ser despedazados por perros salvajes y aves carroñeras se dejan pudrir en el río, a menudo llegando a lugares donde habitan familias que se sirven del río para bañarse o enjuagarse la boca. Para empeorar las cosas, fluyendo debajo de la superficie del río hay millones de galones de efluentes y aguas residuales sin tratar que resultan en una gran cantidad de enfermedades transmitidas por el agua. De hecho, el 80% de las enfermedades en la India rural se deben a la contaminación del agua, causando frecuentemente casos agudos de diarrea que cobran la vida de 600,000 indios al año. Número 7.
En las primeras horas de la mañana del 5 de febrero de 1887, el tren Night Express que viajaba de Boston a Montreal se descarriló, cayendo en picada desde el puente Hartford hacia las aguas heladas del río White o río Blanco. Un lamentable error técnico y posible negligencia del ingeniero encargado provocó un estallido en el tren, mismo que se incendió en cuestión de segundos, causando el colapso del puente en lo que se conoce como el peor desastre ferroviario en la historia de Vermont. Los pasajeros que no se quemaron más allá del reconocimiento fueron identificados por restos de ropa o artículos personales. En total, 37 personas murieron en la tragedia y 50 resultaron heridas. Hasta la fecha, se reportan avistamientos de fantasmas a lo largo del lecho del río donde se produjo el desastre, mismos que se cree son las almas de aquellos que fueron aplastados, ahogados o quemados vivos. La gente que habita en las cercanías de Hartford evita en lo posible pasar por el lugar debido a los numerosos avistamientos fantasmales. A lo largo de los años, los transeúntes han informado haber escuchado lamentos y gritos de ayuda junto al río, a la par que reciben un aroma a madera quemada en el aire. Además, se han avistado apariciones de trabajadores ferroviarios, entre ellos un niño vestido con atuendos del siglo XIX flotando parado sobre el río como si estuviera sobre el hielo. Si estas son las almas atormentadas de las víctimas de aquella tragedia o no, no se sabe, pero sin duda, las personas que se atreven a aventurarse hacia esa área particular del río Blanco a menudo se sienten abrumados por una ansiedad indescriptible. Número 6. En la ciudad de Wuhan de China Central existe el trabajo de recolector de cadáveres en el río Yangtze. Diariamente, los recolectores reciben notificaciones sobre cuerpos flotando que van río abajo y que deben de recuperar, mismo que ha ocasionado la demanda de mejores salarios por aquellos que realizan estos trabajos. Esto ha provocado controversia en la región, dado que los recolectores han comenzado a negarse a recuperar los cadáveres, contaminando aún más el tercer río más largo del mundo. La razón por la cual existe un trabajo tan inimaginable y grotesco se debe a las incesantes tragedias que el río ha presenciado durante casi 50 años. En 2015, por ejemplo, un crucero de pasajeros se hundió en el río Yangtze durante una tormenta, matando a 456 personas, en su mayoría ciudadanos de la tercera edad. Los familiares cuyos seres queridos no fueron arrastrados por el agua descubrirían más tarde que todos los cuerpos recogidos se convirtieron en parte de una cremación masiva. Tal vez lo más inquietante sea el gran número de almas desesperadas y atormentadas que optan por acabar con sus vidas en el famoso puente Nanjing sobre el río Yangtze. Al igual que otros puentes como el Golden Gate de San Francisco, el puente de Nanjing se ha convertido en un lugar popular para el suicidio. Al menos una vez por semana, alguien se sumerge en el río Yangtze para eventualmente esperar a su recolector aguas abajo. Aquellos que fallan en caer en el río tienen la desgracia de aterrizar en los árboles a lo largo de la orilla o caen sobre la tierra. Número 5. Para la década de 1980, el segundo río más largo de los Estados Unidos, el Missouri, se había convertido ya en un notorio vertedero de cadáveres. Debido a que el río se encontraba en gran medida alejado de la comunidad, este se había convertido en un lugar bastante conveniente para que los asesinos se deshicieran de sus víctimas de manera eficiente. Sin embargo, la mayoría de las veces el río arrastraba a los cuerpos corriente abajo hasta la ciudad. A mediados de los años 80, las autoridades de Kansas comenzaron a reconocer el hecho de que estaban encontrando demasiados cadáveres flotando en el río. Esto provocó que comenzara a haber patrullajes recurrentes en el río Missouri y sus cercanías buscando víctimas de homicidio, ahogamientos y otras muertes accidentales, encontrando numerosos casos extraordinarios. El más siniestro de ellos ocurrió entre 1982 y 1995, cuando se encontraron en el río los cuerpos de 7 mujeres con las piernas amputadas.
La víctima más joven, Beverly Tracy, tenía solo 13 años cuando su torso fue sacado de las aguas turbias en abril de 1991. En 1996, Gregory Breeden fue acusado del asesinato de Viola McCoy, cuyos restos desmembrados se encontraron en el Missouri en septiembre de 1994. A pesar de ser un sospechoso en los otros 6 homicidios, los fiscales retiraron los cargos cuando un testigo clave dejó de cooperar. El resto de la vida de Breeden transcurrió dentro y fuera de la prisión hasta su muerte a la edad de 67 años en mayo de 2014. Los asesinatos de las 7 mujeres mutiladas, incluida McCoy, siguen sin resolverse. Número 4. Además de la majestuosa maravilla natural que es el Gran Cañón, el río Colorado que fluye entre las paredes del cañón está marcado por una historia de tragedia. Desde la inexplicable desaparición de los recién casados Glenn y Bessie Hyde en 1928 hasta la posible matanza de 3 miembros de la expedición Powell en 1869, se observan innumerables inscripciones a lo largo de las paredes del cañón, cada una marcando una trágica pérdida. En los últimos años, los ahogamientos de navegantes han aumentado sustancialmente, al igual que los suicidios. Tal vez los eventos más espeluznantes han sido los asesinatos perversos y sin sentido a lo largo de las orillas del Colorado. En mayo de 2006, la turista japonesa Tomomi Hanamure fue apuñalada 30 veces en su cumpleaños número 34. Su cuerpo fue descubierto casi una semana después en una sección apartada del río. Muchos creen que las almas atormentadas de los que han perecido ahí continúan rondando el cañón. Según la ex guía Krista Sadler, ella y un amigo estaban acampando cuando de repente fueron despertados por visiones fantasmales y espectrales que los instaban a marcharse, por lo que comprensiblemente los dos se empacaron y se fueron en medio de la noche. Número 3. El río Cali, que fluye a lo largo de la frontera entre India y Nepal, es el hogar de uno de los peces de agua dulce más grandes y más tenebrosos del mundo, el gunch. Conocido por ser un pez gato gigante depredador, se ha ganado fama de devorador de hombres, pues ha sido responsable de una serie de ataques fatales en 3 aldeas a las orillas del río. En cada espeluznante escenario, las víctimas, cuyas edades iban desde infantes hasta adultos, fueron bruscamente arrastrados bajo el agua mientras varios testigos oculares observaban el terrible escenario. Incluso, un búfalo de agua doméstico no pudo liberarse del agarre del extraño animal. Hasta la fecha, ni un solo cadáver ni evidencia de ropa de las víctimas ha podido ser recuperada. Se han reportado numerosos avistamientos de estos peces gunch del tamaño de un hombre. De hecho, uno de los peces más grandes capturados medía casi 2 metros de largo y pesaba 75.5 kilogramos. Según el biólogo británico Jeremy Wade, el número creciente de ataques mortales podría deberse al gusto creciente de los gunch por la carne humana. A lo largo de las orillas del río Cali, no es raro que las piras funerarias tiren al río cadáveres medio quemados. Por lo tanto, se ha teorizado que el bagre gigante ha desarrollado un gusto por los difuntos parcialmente cocinados. Número 2. En el siglo XIX, el rey belga Leopoldo II estableció a lo largo del río Congo bases para sus oficiales, mismos que quemaban aldeas a lo largo de las orillas del río, violaban mujeres, ejecutaban hombres e incluso torturaban niños cortándoles las manos y los pies. Estas atrocidades serían únicamente el preludio de los horrores que se producirían después en el río africano a manos de la madre naturaleza. Entre estos, un brote de la peste neumónica o pulmonar que ocurrió en las cercanías del río en el año 2005 cobró más de 60 víctimas durante los primeros 4 días, mientras que cientos de mineros de diamantes fueron infectados,
propagando la enfermedad a lo largo del río en sus viajes. Las aguas del Congo también son algunas de las más peligrosas. Aquellos que son lo suficientemente valientes como para aventurarse a navegarlas no solo deben ser conscientes de las fuertes corrientes, sino también de los agresivos pescadores y lugareños. Cada año, cientos de personas mueren después de que sus barcos vuelquen debido a tormentas o colisiones con rocas, y se ha reportado que en muchos de esos casos algunos lugareños se acercan con la única intención de sacar bienes, incluso a costa de la vida de alguien. Número 1. En 1961, Michael Rockefeller, hijo del entonces gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, desapareció mientras recolectaba artefactos a lo largo del río Andeiram-Kabur, en Nueva Guinea. Nunca se encontró el cuerpo de Rockefeller, lo que llevó a muchos a especular que había sido víctima de una tribu caníbal que vive en la jungla, los Korowai. Los miembros de esta tribu frecuentan el lecho del río amenazando con matar a cualquier extraño, mismos a los que llaman laleo, que se traduce como demonios fantasma. Además, las supersticiones centenarias de esta tribu han llevado a innumerables matanzas ceremoniales entre sus miembros, en un esfuerzo erróneo por alejar a los espíritus siniestros. La forma en la que llevan a cabo su carnicería es, como era de esperar, muy primitiva, basándose en hachas de piedra, arcos y flechas. Aquellos que cometen el asesinato reciben el honor de mantener el cráneo de su víctima como si fuera un trofeo. Un miembro de la tribu que habló con la revista Smithsonian en 2006 declaró que después de que descuartizan a sus víctimas, envuelven cada parte del cuerpo en hojas de plátano y las comparten entre los miembros del clan. Ahora, si convertirse en la cena de estas personas no es suficiente para impedir una visita al río Andeiram-Kabur, uno siempre debe estar atento a los diversos reptiles y enfermedades mortales, como la malaria, la tuberculosis y la elefantiasis. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido. Sígueme en mis redes sociales y no dejes de sintonizar este canal. Hasta la próxima.